Esta serie de ejercicios del método de mallas. Aquí tenemos una red de dos mallas independientes. Entonces tenemos aquí esta bobina que está acoplada con esta y esta a su vez con esta. La frecuencia angular omega aquí es 2. Entonces vamos a empezar a calcular impedancias de bobinas. 7 por 2, 14i. 6 por 2, 12 más. Y la i. Bueno, digo 12i. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. ¿Son todas las bobinas? Sí. Ah, no, falta esta. 3 por 2, 6. Recuerden, deben ir acompañadas con la i de imaginario porque la fórmula es i omega L. Ahora vamos con capacitores. Sería 1 entre 2 entre un 16avo menos 8i. Y recuerden, la i se pasa arriba como un menos porque abajo es un más i y arriba en el numerador es un menos i. 9 pasa y resistores pasa igual. Ahora vamos a aplicar las reglas para obtener la impedancia propia y mutua entre mallas. Vamos a empezar con la impedancia propia de la malla 1, esta malla. Se han asignado los sentidos a las bobinas de tal manera que en ambos se pasa primero por la marca y después por el elemento. Primero marca, luego elemento, primero marca y luego elemento para que este sea un más. Ahora vamos, regla número 1. Se sumarán. Se hizo lo mismo para estas dos. En ambos se pasa primero marca y luego elemento. Y así para tener también un más. Ahora vamos a obtener la impedancia propia de la malla 1. Y sería regla número 1. Se sumarán con más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a la malla. Y sería 12i menos 8i más 9 más 14i. Tienen que guardar el resultado. Ahora vamos con la regla número 2, la cual dice que sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla. Y sería sentido de la bobina de 12i coincide con la malla. Sí, sentido de la bobina de 14i coincide con la malla. No, coincide, no coincide. Negativo. Menos 2 veces de 6i. Ya toda la suma de lo que se obtiene de aplicando regla 1 y regla 2 nos daría 9 más 6i. Vamos con la impedancia propia de la malla 2. Solamente aplica la regla número 1 porque esta bobina pertenece a malla 1 y esta malla 2. Tendrían que pertenecer ambas a la malla 2 para poder aplicar la regla número 2 de la impedancia propia de malla 2. Entonces solamente sería 4 más 8i menos 8i, 4. Y finalmente vamos a calcular la impedancia mutua entre las mallas 1 y 2, que dice la regla número 1, que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas? ¿Sentido del elemento coincide con J1? No. ¿Sentido del elemento coincide con J2? Sí. Entonces sería más 8i. Ahora vamos a aplicar la regla número 3. Recuerden, la regla número 2 aplicaría si aquí hubiera una bobina, estarían acopladas, porque la regla número 2 dice que sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que ambos pertenezcan a las dos mallas. No hay de ese tipo. Pero podemos aplicar la regla número 3, la cual dice que sumarán con más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla número 2. Sería esta y esta. Y entonces dice, sentido de la corriente circulante J1 coincide con el de la sentido de la bobina de 12i. Sí. Sentido de la corriente circulante J2 coincide con el sentido de la corriente circulante de 8i. No coincide, negativo. Negativo de menos 4i. Entonces tendríamos 8i menos 4i. 4i. Gracias a esto ya podemos establecer el sistema de ecuaciones del método de mallas. Ecuación para la malla 1. ¿No existe alguna fuente de voltaje que pertenezca a la malla 1? No. ¿Existe una fuente de voltaje que pertenezca a la malla 2? Sí. ¿Su sentido coincide con el de la malla? Sí. Es por eso que la ecuación para la malla 2 se iguala al valor de la fuente de voltaje. Ya podemos resolver esto por la regla de Kramer y así obtenemos el valor de la corriente circulante J1 y J2. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí. Recuerden, si ustedes quieren expresar las corrientes en términos de una senoide, aplican la relación inversa entre las senoides y los números complejos. Esto lo tendrían que multiplicar por la raíz de 2 del seno de la frecuencia que estamos manejando, que es 2, más el ángulo de desfasamiento, tal como se ve aquí. Esto por la raíz de 2 del seno de la frecuencia angular omega que estamos manejando, más el ángulo de desfasamiento. Ahora, por ejemplo, yo quiero obtener la caída de voltaje en la bobina de 4 henrys. La bobina de 4 henrys es esta. Y entonces dice, y sería impedancia de la bobina por la corriente circulante, en este caso la J2, más la impedancia entre estas dos bobinas, que es 4i, por la corriente que circula en la otra bobina, tal como se muestra aquí. Sería, como les estaba comentando, sería
la impedancia de la bobina y dicen, pero ¿por qué tiene un menos J2 la corriente circulante? Y este menos, ¿de dónde sale? Lo que pasa es que el sentido de la malla, el sentido de la bobina, es contrario al sentido de la corriente circulante. Por eso se ha colocado menos J2 por la impedancia de la bobina, más, como les estaba diciendo, la impedancia mutua entre esta bobina y esta bobina por la corriente de la otra bobina, que es J1, y el sentido de la otra bobina sí coincide con su corriente circulante. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora tenemos tres mallas independientes de la red. Tenemos que la frecuencia angular omega vuelve a ser 2 y hay un desfasamiento en la fuente que es de 90 grados. Vamos a obtener las impedancias de bobina. 4 por 2, 8. 6 por 2, 12. 6 por 2, 12. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. Ahora vamos con los capacitores. 1 entre un 16avo entre 2, 1 entre un octavo, que es 8. 8 y el ahí pasa arriba, menos 8. 1 entre un octavo entre 2, 1 entre un cuarto, 1 entre un cuarto, 4. Y la I pasa arriba, menos. ¿Qué más? 4 por 2, 8. Y así nos vamos. ¿Y qué más? ¿Qué falta? Bueno, este es 2 por 2, 4i. 1 por 2, 2i. 1 por 2, 2i, la 2i. Faltó apuntarla, pero va acá. 2i. 3 por 2, 6i. ¿Qué más? ¿Qué falta? Pues parece que es todo. Es que lo que pasa es que es 3. 3 por 2, 6i. Ahí está. Ahora sí, vamos a obtener la impedancia propia y mutua entre mallas. Y dice, ¿qué dice la regla número 1? Para obtener la impedancia propia de la malla 1, se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a esta. Entonces sería 8i más 12i más 6, no, más 12, 8i más 12i más 12, más 12, 12, 8 más 4. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. Se han asignado sentidos a las bobinas de tal forma que en ambos se pasa primero por la bobina y después por la marca, para que aquí sea un más 4i. Vamos a aplicar Vamos a comparar ahora el sentido de esas bobinas con respecto al sentido de la malla. Sentido de la bobina de 8i coincide con el de la corriente circulante, no coincide. Sentido de la bobina de 4i coincide con el de la corriente circulante, no coincide. No coincide es menos por menos, más. Más 2 de más 4i, más 8i. Entonces ya saben que tienen que sumar más 8i, más 8i, más 12, más 4. Y esto les va a dar, finalmente, les da 1, 4 más 40i. Vamos con la malla número 2. Dice, malla número 2, de acá. Y sería, vamos a aplicar la regla número 1. Entonces dice, sería 6 más 8 menos 8 más 12. Regla número 2. Se han asignado los sentidos a las bobinas de tal forma que en ambos se pase primero por la bobina y después por la marca. Entonces va a ser más 6i. Y ahora vamos a comparar el sentido de las bobinas con el de la malla. ¿Coincide? Sí. ¿Coincide? También. Entonces sería más 12i. Entonces la suma de 6 más 12i, más 12i, más 8 menos 8 nos daría, para la impedancia propia de la malla número 2, nos daría 6 más 24i. Ahora vamos por la impedancia propia de la malla número 3. Y tenemos este de acá. Entonces sería regla número 1, 12i menos 8i menos 4i más 12i. Vamos a aplicar regla número 2. Coincide, se han asignado el sentido a las bobinas entre esta y esta de tal manera que en ambos se pase primero por el elemento, la bobina, y después por la marca. Entonces tenemos un más 6i. Ahora, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con J3? No. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con J3? Sí. No coincide y coincide. Sería menos 2 veces de más 6i. Entonces tendremos menos 12i, más 12i, menos 8i, más 12i, menos 4i. Nos da por resultado, para la impedancia propia de la malla número 3, 0. Perfecto, eso va a ser más, simplificamos el proceso. Ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2.
y sería malla 1 y malla 2. Regla número 1, se sumarán con más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Y sería, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con J1? No. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con J2? Sí. Entonces sería menos, no coincide y coincide, menos 12i. Ahora vamos. Regla número 2 no aplica porque no tenemos una bobina aquí que esté acoplada con esta. Vamos, ahora. Regla número 3, la cual dice se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla número 2. Y entonces tenemos sentido de la bobina de 8i coincide con J1. No, sentido de la bobina de 12i coincide con la J2. Coincide, no coincide y coincide, menos 4i. Tendríamos ya tendríamos menos 12i, menos 4i. Ahora vamos con este. Dice, sentido de la bobina de 12i coincide con J1. No, sentido de la bobina de 8i coincide con J2. No, entonces tenemos, digo sí, coincide, no coincide, negativo también. Entonces sería al final menos 12i, menos 4i, menos 6i, menos 22i para la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Ahora vamos con entre la malla 1 y la malla 3. Aquí regla número 1 sería, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con el de la J1? No. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con J2? No. No coincide, menos por menos, más 12i. Ahora vamos con la regla número 3. Esta bobina puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 3, pero esta bobina solamente pertenece a la malla 3, por lo tanto esta de acá se va con 1. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con J3? Sí. Coincide, entonces sería 12i más 6i. 12i más 6i, déjenme ver. Sí. Digo, en realidad sería menos 12i más 6i, porque recuerden que aquí, cuando es de la bobina de 12i, la de arriba coincide con J1, sí, coincide con J3, no coincide, y coincide menos 12. Y aquí, entre esta y esta, bobina de 12i coincide con J1, sí, bobina de abajo de 12i coincide con J3, sí, coincide y coincide. Entonces tendremos un negativo. Y permítanme, se está acabando la energía del flash. Ahorita volvemos con este ejercicio en un próximo video tutorial.